Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Ella es la titular de este programa y que amablemente semana tras semana nos entrega temas importantes que pueden ser de sumo interés para los padres de familia, para entender quizás alguna condición que tenga nuestro hijo, nuestra hija, nuestros padres quizás. Así es de que ese es el objetivo de este programa, que como le comentaba es neurogenética médica y cotidiana. Muy bien. ¿Qué le parece si en estos momentos nos conectamos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, para darle la más cordial bienvenida a la titular de este programa, a la doctora Elizabeth? Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctora. El día de hoy tenemos dos temas importantes, como es cada semana, y el primero es acerca de los beneficios del chocolate y el café en el aprendizaje. Tema 2, trastornos neurodegenerativos. Así es de que, ¿qué le parece, doctora? Ya que el tiempo apremia, vamos a empezar con el primer tema. Beneficios de chocolate y el café en el aprendizaje. ¿Qué nos puede hablar sobre esto, doctora, por favor? Bueno, estos temas pertenecen a la parte de nutriepigenética. Entonces tendríamos que, como de forma rápida, dar un repaso a qué es la nutriepigenética. Y esto hace referencia a intervenciones específicas que regulan y revierten alteraciones epigenéticas, o sea, de la expresión de nuestros genes, y que van a tener un impacto significativo que se puede medir la respuesta que se tiene, es decir, no es solo subjetivo, sino que puede llegar a medirse y pues verse de manera objetiva, y que por lo tanto nos pueden servir para prevención o tratamiento coadyuvante de enfermedades. Entonces, por eso es muy relevante saber esta información, porque estos cambios epigenéticos nos ayudan a prender o apagar nuestros genes y tienen que ver con la interacción con el ambiente. Entonces, el consumo de chocolate va a tener ciertos efectos muy específicos. Bueno, para hablar de esto, el chocolate, pues bueno, viene de la cocoa, y la cocoa va a contener flavonoides, que son epicatequina y catequina. El chocolate, además, contiene otros ingredientes funcionales, como las metilxantinas, que es la cafeína y la teobromina. Los mecanismos de acción de estos flavonoides se conocen, algunos de sus mecanismos, todavía no se conocen por completo todos, pero los que constantemente están surgiendo a través del conocimiento científico, pues son realmente relevantes y realmente benéficos. Entonces, referente a esto, tenemos que los flavonoides, enfocándonos a los flavonoides del chocolate, van a tener una función de protección hacia las neuronas vulnerables, de potenciar las funciones de estas neuronas, de estimular la regeneración de estas neuronas a través de una señalización celular que involucra la supervivencia, la diferenciación, la potenciación a largo plazo y la memoria. Los flavonoides pueden contrarrestar el daño neuronal de trastornos neurodegenerativos. O sea, contrarrestar no quiere decir restaurar por completo, pero sí ayudar en la regeneración de estas neuronas y de estos circuitos neuronales. Los flavonoides y sus metabolitos van a cruzar la barrera hematoencefálica, por lo tanto pues llegan y actúan a nivel cerebral. Y su localización cerebral se ha visto en áreas cruciales para el aprendizaje y la memoria, como cuáles, como el hipocampo, la corteza cerebral, el cuerpo estriado e incluso en cerebelo.
Estas estructuras particularmente van a ser vulnerables a la edad y a la neurodegeneración. Por eso es muy importante que si el chocolate tiene un efecto restaurador en estas neuronas, pues que lo empleemos. Y el consumo diario de chocolate va a tener efectos positivos. Van a haber unos efectos que son inmediatos, que podemos considerar efectos agudos, y van a haber efectos crónicos. En los efectos crónicos tendría que ser un consumo por más de 8 semanas para poder ver estos efectos crónicos. Bueno, los efectos positivos que tiene es en la velocidad del procesamiento de la información, es decir, hace que nuestro cerebro sea más rápido en procesar cualquier tipo de información. En las funciones ejecutivas hace referencia a la atención, a la planeación, es decir, el chocolate te ayuda a que de alguna forma estés más concentrado y realices de mejor manera, que organices de una forma más metódica tus actividades. En memoria de trabajo, en precisión, en la presión sanguínea y en la resistencia a la insulina. Entonces, esta parte de la resistencia a la insulina pues suena bastante extraño para el concepto que tenemos, pero recuerden que el chocolate que estamos hablando, que nosotros nos estamos refiriendo a los flavonoides que vienen de la cocoa. No es el chocolate que todo mundo, cuando lo mencionamos, evoca el postre como tal. Este es un chocolate muy amargo, el que viene a una concentración del 70% de cocoa, 90%. Eso es muy importante porque luego cuando uno da dentro de las recomendaciones, aparte de los tratamientos habituales, si recomiendas esto, pues el paciente es muy feliz porque piensa que es el chocolate típico que está acostumbrado a comer. Lamentablemente ese chocolate típico pues tiene mucha grasa, mucho azúcar y muy poca cocoa, entonces el efecto no es el que nosotros deseamos. Sin embargo, el chocolate oscuro, el que es rico en flavonoides, como tal ayuda a esta parte de la resistencia a la insulina. Y es bastante interesante el mecanismo por fisiología, cómo actúa. En sí, va a generar la liberación de ciertos neurotransmisores a nivel cerebral. Entonces, de cierta forma, va a disminuir la percepción del dolor y al disminuir esta percepción del dolor, disminuye la ansiedad, porque cuando uno tiene dolor, secretas adrenalina, noradrenalina, cortisol, y estas hormonas activan muchos mecanismos fisiológicos, y dentro de esos mecanismos fisiológicos se activa la liberación de glucosa a partir de el glucógeno que está en el hígado. Entonces, al salir mucha glucosa, sale mucha insulina, y con el tiempo, cuando hay mucha insulina, los receptores no funcionan de la forma habitual y se va generando esta resistencia a la insulina. Entonces, este es uno de los mecanismos por el cual el chocolate oscuro tiene influencia sobre la resistencia a la insulina. Y el consumo agudo de chocolate va a aumentar pues la memoria de trabajo, es decir, te permite concentrarte más en lo que estás realizando y poder realizarlo de una forma más efectiva. Entonces, en resumen, pues va a mejorar la cognición, los mecanismos de aprendizaje generales, la atención, la velocidad de procesamiento y la memoria. Entonces, las recomendaciones puntuales para el consumo de chocolate es consumir 50 gramos diarios de chocolate oscuro al 90% de preferencia de cacao. ¿Por qué? Porque cada gramo de cacao que se consume contiene de 10 a 50 miligramos de flavonoides, y los estudios demuestran que a dosis altas, o sea, casi 1,000 miligramos de flavonoides, o sea, 1 gramo de flavonoides, es donde se tienen los efectos más relevantes
para el aprendizaje, pero también a largo plazo, es decir, por más de 8 semanas. Entonces, si nosotros consumimos 50 miligramos de un chocolate al 90% de cacao, estamos consumiendo 45 gramos de cacao. Y si consideramos que por cada gramo se tiene de 10 a 50 miligramos de flavonoides, y lo consideramos como a 20 miligramos, en promedio tendríamos los 900 miligramos de flavonoides que refieren los artículos que tienen un efecto pues bastante significativo. No quiere decir que dosis menores no tengan efecto, sino que se ha visto mayor efecto a estas dosis. Hay unas vías moleculares a las cuales actúa el chocolate, pero que para fines del programa, pues para no hacerlo como muy tedioso, no las voy a mencionar, pero las pueden encontrar en la página, para quien tenga más interés en esto, o incluso la bibliografía también está disponible. Entonces, en la parte del café, el café también tiene un efecto para la resistencia a la insulina, es decir, mejora la regulación del azúcar en sangre. Se recomienda consumir de 1 a 3 tazas de café por día para prevención de, por ejemplo, para Alzheimer, y es bastante efectivo. En los últimos artículos menciona que el consumo de 3 tazas de café al día se disminuye el riesgo para Alzheimer en 65%, lo cual es bastante significativo. Sin embargo, hay que recordar que si se tienen problemas cardiovasculares o si se tiene ansiedad, es importante primero tratar esta y luego ya consumir el café. También los artículos mencionan que no necesariamente tiene que ser café que contenga altos niveles de cafeína, sino que hay otras sustancias que son flavonoides del café, como la quercetina, que también actúan. Entonces se ha visto beneficios a pesar de que sea descafeinado. Por ejemplo, una taza de café normal contiene 100 miligramos de cafeína y una taza de café descafeinado contiene 8 miligramos de cafeína. Sin embargo, también se ha visto beneficios importantes en el consumo del café, aunque sea descafeinado. Entonces, es importante saber que estos pequeños hábitos por años pueden tener efectos muy significativos en las funciones mentales. Pues muy interesante lo que nos entrega el día de hoy, doctora, ¿y qué le parece si continuamos con el segundo tema del día de hoy? Trastornos neurodegenerativos. Doctora, ¿qué nos puede platicar acerca de este segundo tema? Ok, los trastornos neurodegenerativos actualmente se están convirtiendo en un problema de salud pública muy importante. Dentro de estos entran las demencias, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, las distonías y otras enfermedades como tal. Se están convirtiendo en un problema de salud pública porque la expectativa de vida de la población está aumentando y también por los hábitos que se tienen y el estrés que influye en esto. De tal forma que ahorita la demencia es un problema muy grande porque existe más de 50 millones a nivel mundial de personas diagnosticadas con demencia y cada 3 segundos se le diagnostica demencia a alguna persona en el mundo y se espera que para el 2050 cada segundo se diagnostique a alguien de demencia. Entonces es muy importante considerar esto porque hay etapas previas a estos trastornos neurodegenerativos y los cambios moleculares
comienzan 30 años antes de que se presenten como tal la enfermedad, y los cambios a nivel de imagen pueden presentarse incluso 15 años antes. Entonces, esto nos deja un margen muy amplio para actuar y prevenir este tipo de enfermedades. Habrá casos en donde por mutaciones muy específicas no se logre evitar por completo estos trastornos, pero por lo menos sí disminuir la severidad del padecimiento en los pacientes. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita tengo 35 años y le fuera a presentar una demencia que la edad promedio de la población es de 65 años, en esta etapa ya estarían comenzando los cambios moleculares. Entonces yo también debo de comenzar con acciones que se contrapongan a esos cambios degenerativos. Es muy importante saber que todo padecimiento neurodegenerativo va a comenzar con el lentecimiento de los movimientos, que se llama bradicinesia. Va a comenzar con rigidez, es decir, cuando tú quieres realizar algún movimiento, se siente como si se trabara un poco los músculos, que es algo que se llama en medicina, que se ve como el signo de la rueda del paro, porque se siente como que se va trabando al realizar estos pequeños movimientos, y también con el lentecimiento del pensamiento. Pero todo esto es muy lentamente progresivo, y eso es un problema importante. Hay causas reversibles en cierto tiempo, por ejemplo, ya hemos comentado en algunos otros programas, como la deficiencia de vitamina B12 o el hipotiroidismo, que si se tratan a tiempo pueden revertir estos síntomas y evitarse pues este desenlace. Pero como es tan lentamente progresivo, el paciente dice, es que hace 5 años yo pensaba más rápido, hace 5 años yo me movía más rápido. Y generalmente decimos, es que hace 5 años, pues yo todavía estaba estudiando. Entonces, era eso, es que la escuela hacía que yo fuera más activo, tanto físicamente como mental. Y entonces, hace 5 años todavía no me jubilaba, y por eso era el trabajo. O sea, en el trabajo hacía que mi mente estuviera más activa, que me diera más ánimos de leer, etcétera, o de moverme más rápidamente. Y entonces no tomamos acción, y ese es un problema muy importante, porque esa oportunidad que tenemos para cambiar esa evolución la estamos perdiendo, y generalmente atribuimos al estrés o a otras situaciones nuestros problemas de memoria, de pensamiento o de movimiento, y entonces acudimos ya a etapas muy tardías en donde, aunque aún se puede dar tratamiento, mejorar calidad de vida, etcétera, no es tanta la oportunidad como si lo hubiéramos hecho al comienzo. Entonces, esto es muy importante a considerar, porque estas pequeñas diferencias en el tiempo de atención, en el manejo, puede hacer la diferencia, una gran diferencia al final en la evolución de este paciente. Inclusive puede llegar a evitar que llegue a ser diagnosticado ya con estas enfermedades que hasta el momento pues se consideran un tratamiento que sea que la cure, que dé una cura por completo. Pues interesante lo que nos entrega, doctora. Estamos a punto de concluir su programa, pero me gustaría cerrar ya este episodio de este programa con estos dos temas interesantes. ¿Qué es lo que le podría recomendar al estimado Radio Escucha en ambos temas, doctora, por favor? Que ante cualquier cambio que noten, porque la primera persona que lo nota es la persona que lo está presentando. Entonces, ante cualquier cambio que noten
en su capacidad de aprendizaje, en su capacidad de memoria, en su capacidad de respuesta. A veces se vuelven como muy irritables y antes eran unas personas pacientes, tolerantes. Deben de consultar a un médico neurólogo o un médico neurogenetista. Esto es muy importante. Si tienen antecedentes familiares, consultar también a ambos médicos. Es la oportunidad que se tiene para cambiar las cosas, no pensar que es por estrés. Si es por estrés, tanto el neurólogo como el médico neurogenetista te lo van a informar, pero es importante saber cuál es la causa, y si fuese por estrés también requerirías algún manejo. No todos los manejos tienen que ser por medicamentos controlados o medicamentos que te puedan causar complicaciones secundarias. Entonces, hay medidas también actuales, como las que les menciono, que podemos implementar, como sería el consumo de chocolate oscuro, de café, de ciertos alimentos que te van a ayudar a potenciar al máximo tus capacidades. Pero depende de la persona de detectar esto y tomar acción para que mejore sus capacidades y su calidad de vida en el momento, o sea, no esperar hasta después. Pues ahí está, estimado Radio Escucha, las recomendaciones de la doctora Elizabeth. Doctora, ¿nos puede recordar, por favor, la dirección de su página web, por favor? Sí, es www.odry-neurogenética.com. Perfecto, pues ahí está la página de la doctora Elizabeth. Si usted quiere contactarla, quiere saber más de diferentes temas, pues por favor visite su página, es www.odry, y se deletrea de la siguiente manera: es O de Oscar, D de David, R de Ramón, Y, guión de medio, neurogenética, así como se escucha, neurogenética.com. Y bueno, pues doctora, queremos agradecerle su amabilidad y su disposición para entregar estos temas tan importantes a través de los micrófonos de Radio Clareta América a su público de su programa. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Mi nombre es Jorge Salazar y por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Clareta América.